Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ezequiel y este es su canal Discípulos del Señor. Hola, soy Gerardo, sean bienvenidos. Hoy queremos hablar sobre los judíos y los gentiles, cómo Dios se le presentó a los judíos y cómo se le presentó a los gentiles. Vamos a hablar y a centrarnos un poco en lo que es el Antiguo Testamento. Los judíos conocieron a Dios por medio de milagros, prodigios y también por leyes y mandatos. Desde que ellos nacen, están obligados a servir a Dios y cumplir con sus mandatos y sus leyes. Al octavo día se los circuncidan y ya se lo entregan a Dios. Todo esto que hacen de cumplir las leyes y los mandatos lo hacen con esfuerzo humano. Ellos no tenían la opción de servir a otro Dios. Tampoco podían dejar de obedecer los mandatos de Dios, porque cada desobediencia traía una consecuencia y traía un pecado. Había pecados que podían ofrecer sacrificios para limpieza y también había pecados que los llevaba a la muerte. Cuando Jesús viene a la tierra, Él viene en forma de un ser humano, de una persona. Cuando Jesús viene a la tierra, Él cumple la ley. La palabra dice que cumple la ley. Entonces, esta es la buena noticia que se le da a los gentiles. Por medio de Jesús, Él nos perdona de los pecados y nos hace libre. Es todo lo contrario del Antiguo Testamento. Cuando se le da la buena noticia a los gentiles, se le da también la libertad para que ellos puedan elegir. O sea, Dios elige a los gentiles para mostrar su gloria, para mostrar su perdón, para mostrar su misericordia, pero los gentiles son los que eligen a Jesús y no lo eligen por una manera de seguir las leyes o ordenanzas, porque los gentiles no tenían leyes y no tenían ordenanzas. Ellos podían elegir seguir a Jesús o no seguir. Ahí está, luego más adelante ocurre que hubo algunos judíos que querían obligar a los gentiles a seguir las leyes que ya no había que seguir. Y es lo que hoy en día está ocurriendo en las instituciones religiosas. Y esto es muy peligroso porque la Biblia nos enseña: el justo vivirá por fe. Romanos 1:17. Luego también tenemos Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Hay personas en instituciones religiosas que hoy en día hacen sacrificios o esfuerzos propios para agradar a Dios. Algunos hacen caminatas largas, otros obligados van de casa en casa porque creen que si no hacen eso no van a entrar al cielo. Y algunos hasta pagan para recibir el favor de Dios o alguna enseñanza cuando Dios no nos mandó nada de eso. Claro. Y esta es la buena noticia. En Gálatas capítulo 1, versículo 8, dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. En el capítulo 2 de Gálatas, Pedro y Pablo tienen una disputa. ¿Por qué? Porque Pablo ya había presentado el mensaje que daba a los gentiles. Pablo se había reunido empecemos del principio. Cuando Pablo recibe el evangelio de Jesús, dice que él no fue corriendo a los líderes religiosos. Él no fue corriendo, él se separó y estuvo con Jesús y dice que Jesús le reveló el evangelio.
Pero este evangelio que predicaba Pablo es solamente Jesús. No hay leyes, no hay mandatos, no hay nada. Dice que Pablo se juntó con los líderes religiosos y le mostró el evangelio que predicaban y ellos estaban de acuerdo con Pablo. Lo único que le requirieron es que siga ayudando a los pobres y Pablo dice, sí, tengo ese anhelo en el corazón, pero él no dice que ayudaba, tengo ese anhelo en el corazón y ojalá que un día lo pueda hacer. Da a entender eso. Bueno, después Pedro y Pablo tienen una disputa entre ellos, porque Pedro dice que se reunía libremente con los gentiles y comía con ellos, estaba con ellos, pero cuando llegaron gente de Santiago o estos líderes religiosos a querer decirle que tienen que seguir las leyes y circuncidarlo, entonces Pablo se le enfrentó y les dice, no, ese no es el evangelio que nosotros predicamos. El evangelio que nosotros predicamos es que Jesús te hace libre, no los mandatos y tampoco las leyes de hoy en día. Y fíjate vos cómo esa pequeña levadura de los fariseos se fue metiendo en todas las instituciones religiosas. Esa pequeña levadura del Antiguo Testamento, donde tenías que seguir leyes y mandatos, está metida hoy en las iglesias. Porque para poder buscar de Dios o de Jesús, tenés que ir a una institución religiosa, tenés que seguir los mandatos que da el pastor o los líderes, de cómo tenés que ir vestido, en qué horario tenés que ir, cuándo tenés que orar, cuándo tenés que ayudar, si podés ministrar en la iglesia, si no podés ministrar, si podés ayudar, si no podés ayudar. Todas estas pequeñas enseñanzas que fueron metiendo de a poquito en las instituciones religiosas, queriéndose disfrazar de la iglesia verdadera y del evangelio verdadero que vino a predicar Jesús. La única manera de que podamos ser libres de todo esto es estudiando la Biblia. Si nosotros no estudiamos la Biblia, vamos a intentar agradar a Dios con cosas que Él no nos mandó. Hay muchas cosas que se hacen para agradar a Dios, que mucha gente las hace, que Él no dijo nunca que las hiciéramos. Ejemplos, caminatas largas para agradar a Dios, yo las hacía. También pagar para que me enseñen de Biblia o cobrar por enseñar. Hay instituciones religiosas que te dan cursos bíblicos para que seas un buen marido, Ezequiel, por si te interesa, o para que el noviazgo sea sano y santo. Por supuesto que no son gratis estas cosas, tenés que pagar. No. Pensé que te enseñaban gratis, por lo menos. No, cada tanto hacen alguna que otra promoción, porque después de unos meses Dios sube el precio, entonces dicen primer mes tanto precio y luego del tercer mes otro precio. Y aquí estamos. Y entonces tenemos liderazgo. Una vez yo supe de alguien que era líder de célula y otra vez también de una persona que era directora de escuelita dominical. Y podemos seguir retiros espirituales, encuentros, campañas, bautismos de niños. Muchas de estas cosas se pagan en las instituciones y ninguna de estas cosas Dios mandó a hacer. Repetimos, estas cosas Dios no las mandó. En una ocasión, seguramente te acordás, Ezequiel, que fuimos a una iglesia de Monte Grande, invierno, hacía mucho frío, era de noche, tipo 19, 20 horas. Fuimos en una camioneta y llegamos más o menos en una hora. Y al llegar nos reciben y luego de que nos sentamos al rato, uno de los jóvenes que agarra el micrófono dice: bueno, gracias por venir. Acá a mi derecha tienen el buffet por si les interesa comprar algo y colaborar con nuestro ministerio. Y yo en ese momento, y seguramente vos tampoco te diste cuenta, que nosotros como iglesia tenemos que servir al prójimo. Si viene tu hermano en la fe a tu casa, vos tenés que servirlo, no tenés que venderle algo. Si tu hermano está viniendo con frío, ofrecele un café. No te digo un café con medialunas y todo 5 estrellas. No, le vas a ofrecer lo que podés, obviamente. Pero es lo que Dios nos enseñó, el amor hacia el prójimo.
Claro. Ahora, lo que nosotros como cuerpo de Cristo, como miembro de la iglesia de Cristo, tenemos que amarnos unos a otros. Eso es lo que Jesús nos enseñó. El amor al prójimo, primeramente el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y después, amar al prójimo. En eso se resume toda la ley. Totalmente. Pero esta ley es una ley espiritual. Y contra eso no hay nada que hacer. ¿Por qué te lo digo? Porque antes cada uno hacía con su esfuerzo. Y esto lo vemos hoy en día, ¿no? Que cada uno quiere agradar a Dios con sus propios esfuerzos. Pero no llegamos a ningún lado si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo entre nosotros. ¿Y por qué recibimos el Espíritu Santo? ¿Recibimos el Espíritu Santo cuando vamos a una institución religiosa y un pastor nos pone la mano arriba de la cabeza? No. ¿Recibimos el Espíritu Santo por seguir las ordenanzas o los mandatos que las instituciones religiosas nos dan? No, nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando creemos en Jesús. Ese es el sello que Dios nos da, que pertenecemos a Él. Cuando Dios dice, bueno, voy a derramar mi Espíritu Santo sobre toda carne. Vos fíjate que estaba escuchando el audiolibro de la Biblia, y estaba escuchando cuando Moisés elige a los 12 personas que lo van a ayudar, Sí, dice que Dios iba a derramar el Espíritu Santo sobre ellos. Sí. Y solamente dice que fueron 10 personas y que 2 personas no fueron. Pero esas 10 personas recibieron el Espíritu Santo cuando se acercaron al monte y oró Moisés, recibieron el Espíritu Santo. Y esas 2 personas que estaban lejos recibieron el Espíritu Santo igual. Ah, Y, mira, qué interesante, sí. no lo sabía. Y dice que estas 10 personas se pusieron celosas de esas 2 personas que estaban en su casa y recibieron el Espíritu Santo. ¿Y sabes lo que le dice Moisés? Ojalá todo el pueblo de Israel recibiera el Espíritu Santo como ustedes. Antes no se podía recibir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Es el que ruega por nosotros cuando nosotros no rogamos. Él dice que ruega por nosotros con gemidos que ni siquiera nosotros podemos interpretar. Él ruega desde nuestro interior a Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos hoy. Es seguir la guía del Espíritu Santo. Porque con nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Déjame hacer una pequeña acotación de esto que estás diciendo, que con nuestras fuerzas no podemos lograrlo. Bien, tenemos Hebreos 10:1 con respecto a la ley. Nos dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y luego tenemos en el versículo 6, Hebreos 10:6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. O sea, ni siquiera los sacrificios del Antiguo Testamento le eran del todo agradables a Dios, mucho menos van a ser agradables a Dios estos esfuerzos humanos que muchas instituciones religiosas nos quieren imponer. Claro, hay que librarnos de esas instituciones religiosas y hay que buscar a Dios, cada uno de nosotros, desde nuestro interior. Tomar la cruz, como nos enseñó Jesús. Quien quiera ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es estar en una institución religiosa sábado y domingo, liderar tu grupito de escuelita, tu grupito de jóvenes, ni tampoco hacer videos en YouTube, porque nosotros terminamos acá el video y nosotros seguimos siendo discípulos de Jesús todo el tiempo. Claro que no somos perfectos, pero nos esforzamos para seguir a Dios en todo momento y en todo lugar. En Romanos capítulo 9, versículo 30 en adelante dice, ¿qué pues diremos?
que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ellas no por fe, sino por las obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Acá claramente nos está diciendo que los gentiles, por eso decía hoy que es todo lo contrario a lo que es el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento eran por ordenanzas y por mandatos la forma de seguir a Dios. Y dice que por estas ordenanzas y por estos mandatos que eran la justicia de Dios, los de Israel no se salvaron. ¿Por qué? Porque lo querían hacer ellos con esfuerzos humanos, pero no creyendo en Jesús. En cambio, a los gentiles se les regaló esta gracia, que es todo lo contrario, no por obligación, sino por amor. ¿Entendés? Por amor nos dio esa libertad y esa justicia que viene por fe, sí, no por la ley. Claro, es muy importante tener en cuenta que Jesús nos manda a amar al prójimo. Como vos muy bien mencionaste, los dos mandamientos más importantes: ama a tu Dios y ama al prójimo como a ti mismo. Hay un meme que dice: eso de amar al prójimo lo dije en serio, Y acá nos enseña Jesús, Mateo 25, del versículo 31 en adelante: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y entonces el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Nótese que acá Jesús no está diciendo cuántas campañas evangelísticas hiciste, cuántas caminatas hiciste, congresos, retiros espirituales, encuentros. A ver, ¿cuánto hiciste de eso, hijo? Porque según todo eso vas a entrar al cielo si hiciste todo eso. No, Jesús no enseñó eso. Jesús dijo: amen al prójimo como a uno mismo y amen a Dios con toda tu fuerza. Y acá, ¿cómo nos está enseñando Dios a amar al prójimo?
en cuanto me ayudaste a mí, dice Jesús, cuanto ayudaste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste, dice el Señor. Claro. Claro, es la nueva, no es la nueva, sino es la manera exacta que el Señor nos dice cómo tenemos que servir a los demás, por amor. Esa es la palabra, por amor. Para terminar, quiero compartir Gálatas capítulo 5, versículo 6, que dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia. Quien quiera que sea, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal cosa se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilen los que os perturban. Quiere decir que de nada sirve si seguimos a la ley o si no la seguimos a la ley, porque hoy en día de nada sirve ya la ley, porque Jesús la clavó en la cruz. Cuando Él murió y resucitó, se terminó la ley. Ahora se obra por amor. Es como Jesús vino a orar por amor a nosotros. Él entregó su vida y nosotros tenemos que entregar nuestra vida por amor a los demás, sin señalar a nadie, sin juzgar a nadie, sin engañar a nadie y siempre diciendo la verdad. Y esta es la verdad. Todo aquel que confiese con su boca y cree con su corazón que Jesús resucitó de los muertos, esa persona será salva. Amén.